Miren, quiero que vean el ultimátum que le puso la Corte Suprema al presidente Donald Trump. Y lo voy a leer, se los voy a poner aquí encima para que no esté el texto íntegro. La Constitución no tolerará la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de un funcionario de un poder coordinado que ha jurado cumplirla. Permitir que dichos funcionarios anulen libremente las sentencias de los tribunales de los Estados Unidos no solo destruiría los derechos adquiridos en virtud de dichas sentencias, sino que constituiría una burla solemne de la propia Constitución. Esto, amigos, es parte de un ultimátum que, cuidado, porque esto ya no es un escándalo político más, es una amenaza de cárcel, no es una amenaza vacía, es una advertencia muy puntual del destino que le espera a Donald Trump si sigue como va, resultado, por cierto, pues de su odio directo y sistemático contra la comunidad hispana. Y esta vez el juez ya no está dispuesto a dejar pasar esta situación. Esta resolución que ustedes vieron ahí, que por supuesto les dejo todas las fuentes en inglés, en español, por si alguien duda que... hace rato con mucho cariño me decía alguien en los comentarios que había un error en la traducción porque Ábrego García en realidad era un inmigrante ilegal de los Estados Unidos que nunca estuvo residiendo legalmente en los Estados Unidos. Ahí les dejo todas las fuentes donde ustedes pueden confirmar precisamente esto. Pero hay una parte, por cierto, muy especial en donde ustedes pueden revisar. Está en todas las sentencias, en todas las versiones de las sentencias, porque se publica de forma íntegra. Pero por si a alguien le queda duda de qué se trata precisamente esto, ahí pueden ustedes verlo en el fallo de la resolución, sobre todo aquí, que Trump miente. No se dejen engañar con el hecho de que Ábrego García era un inmigrante ilegal o que no tenía un estatus legal. Si pueden ustedes ver aquí, después de lo que comentábamos, dice Boswell ordenó a la administración responder en el plazo de una semana antes del inicio de las audiencias de desacato. El juez también declaró que las audiencias podrían ser desestimadas. Ojo con esto, si la Casa Blanca coordinaba con El Salvador para que las personas trasladadas allí por error regresaran a los Estados Unidos. Pero bueno, ahora Donald Trump, por cierto, y déjenme hacer una pausa, pues Donald Trump ya mandó a llamar a Bukele y le dijo, siéntate aquí, ahorita que te pregunten vas a hablar, cuando no te diga yo te callas, por favor vas a decir que tú no estás de acuerdo con regresar a tu ciudadano salvadoreño a los Estados Unidos como me lo está ordenando el Poder Judicial y que eres tú el que se niega. Y con eso me quitas el problema de encima, ok, cuando termines de hablar te regresas, ahora sí que comes y te vas. Fue indignante el papel de Nayib Bukele, de verdad, hay que tenerle decoro a la figura presidencial de cada país. Ahora lo vamos a volver a ver. Dice, el juez declaró también, dice, la forma más obvia para que los demandados eviten un fallo de desacato es afirmar la custodia de las personas que fueron expulsadas en la violación de orden de restricción temporal colectiva del tribunal para que puedan hacer uso de su derecho a impugnar la deportación a través del procedimiento del habeas corpus. Y aquí ustedes pueden ver el caso de Ábrego García muy puntual. En el primer párrafo dice, en otro caso relacionado con la deportación de Kilmar Ábrego García, que es el que estamos hablando ahora, residente legal, enfatizo, residente legal de los Estados Unidos, que según el gobierno fue enviado por error, según el gobierno de Trump, fue enviado por error a El Salvador. La jueza federal de distrito Paula Cheney sugirió el martes que ella también podría iniciar el proceso de desacato. ¿Por qué? Ábrego García no era un ciudadano ilegal. Por si aún queda duda y alguien cree que esto es mentira, pues bueno, ahí tienen ustedes un montón, pero un montón de fuentes periodísticas en inglés, en español, de América Latina, de Estados Unidos. Están ahí los links para los documentos de la Corte Suprema y ustedes pueden leerlo en inglés y verificar que esto es cierto. Entonces no hay que creernos esas mentiras, ¿eh? Ahora, lo que le está diciendo la Corte a Trump es, te voy a meter a la cárcel a ti o a los funcionarios de tu gobierno que se atrevan a seguir desacatando esta orden judicial, porque no es una sugerencia, es una orden. Lo traes de regreso. Te coordinas con el presidente de El Salvador para sacar a ese residente legal de los Estados Unidos que dices que enviaste por error
y me lo regresas a Estados Unidos, porque hay una constitución que lo protege. Bueno, Donald Trump, ya lo vimos el otro día, pero es bueno recordarlo, manda a traer a Nayib Bukele y le dice, siéntate aquí, vas a decir que tú eres el que se opone, que tú eres el que no quiere devolverme a tu ciudadano salvadoreño, que corre peligro y que le dimos asilo, y que tú eres el malo del cuento. Y el otro dice, sí señor, como usted ordena. El fallo solo indica que si este individuo, según lo determine El Salvador, era enviado de vuelta a nuestro país, podríamos deportarlo por segunda vez. Ninguna versión de esto termina legalmente con él viviendo aquí, porque es ciudadano de El Salvador. Es el presidente de El Salvador. Sus preguntas al respecto, según el tribunal, solo pueden dirigirse a él. Ay. Yo pregunto... Presidente, ¿puede el presidente Bukele opinar sobre esto? ¿Piensa devolverlo? Bueno, se supone que yo deba traer de vuelta a un terrorista a los Estados Unidos. ¿Cómo puedo devolverlo a los Estados entiendo. Unidos? ¿Cómo puedo? Como si lo meto de contrabando en los Estados Unidos, eso es peor, no lo voy a hacer. Es como... La pregunta no tiene sentido. ¿Cómo puedo ayudar a un terrorista a entrar en los Estados Unidos? No puedo hacerlo, pero podrías dejarlo en El Salvador. Sin embargo, yo no lo liberaría. No nos gusta liberar terroristas en nuestro país. Hemos convertido la capital del crimen en el lugar más seguro del hemisferio occidental. ¿Quieres que lo devolvamos? ¿A liberar criminales para que volvamos a ser la capital mundial del asesinato? Y eso no se va a agarrar. Bueno, les encantaría tener un criminal. Mira, soy la primera persona, les encantaría, están enfermos, son gente enferma. Y Trump estaba contentísimo. Nunca había visto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tan contento cuando alguien le decía que no en su cara, como, buen trabajo, niño, buen trabajo, te ganaste un paseo por la Casa Blanca, pónganle su correa, por favor. Amigos, no hubo decoro, no hubo dignidad para la figura presidencial de El Salvador. Ahora, Bukele dice, se supone que devuelve un terrorista. ¿Quién dice que Ábrego García es un criminal? ¿Nayib Bukele? En El Salvador no tenía antecedentes penales. Nayib Bukele ahí dijo todos los que sí tenían antecedentes penales y de qué se les acusaba. A lo que se le acusa a Ábrego García es la administración de Donald Trump de ser un venezolano miembro del Tren Aragua. Resulta y residir ilegalmente en los Estados Unidos. Resulta que ni era venezolano, ni era miembro del Tren Aragua, ni era ilegal. Nada de eso era cierto. El Poder Judicial no lo acusa de nada, al contrario, lo protege. Es el Poder Judicial quien está diciendo, tú dijiste que te lo llevaste por error y me lo regresas. Y bueno, pues ya vieron ustedes, dice Trump, bueno, pero es que si el presidente de El Salvador no quiere, pues ni modo que yo lo mande. Yo respeto, soy muy respetuoso de la soberanía de otros países. No le voy a faltar al respeto a un país soberano, porque yo no soy así, no soy autoritario, no tengo ínfolas de imperialismo, no soy invasor. Si el señor presidente de El Salvador viene aquí a la Casa Blanca y me dice, no te hago caso, no hombre, pues yo qué voy a hacer, ¿me le doblo? No, sí, como usted ordene, don Nayib Bukele, ya dijo que no. ¿No le suena que todo esto fue armado? Como que lo mandó a traer y el otro obedeció de inmediato, como que le sonó el maíz y ahí estuvo. Ahí está el texto del fallo, que ya trae consecuencias. Después del circo de Nayib Bukele con Trump, ya vimos las consecuencias. A mí, la verdad, amigos, me irritó mucho, me decepcionó mucho el papel de Bukele, porque uno pensaría que si a la presidenta de México le dan a elegir entre defender a un mexicano o al presidente de los Estados Unidos, se va a poner del lado de mexicano porque es presidenta de los mexicanos. Y yo pensaría que en El Salvador, si le dan a elegir al presidente de El Salvador del lado del quien se pone, de el presidente de los Estados Unidos que amenaza con invadir y poner tarifas a medio mundo, o del lado de un salvadoreño a quien él juró proteger, pues a mí me parecería que la respuesta era más que obvia, sobre todo cuando hay documentos judiciales de los Estados Unidos que dicen ese hombre es inocente y es salvadoreño, pero huyó de El Salvador precisamente víctima de los pandilleros con los que hoy convive en esa cárcel. Denigrante. Bueno, la cosa es que ya después, avanzando esto, que es difícil avanzar, ¿no? Pero después de ese circo que vimos, Trump y su equipo, pues violaron de forma deliberada, según el juez, de forma consciente, de forma burlona, una orden judicial. Y no ofrecieron hasta este momento una sola razón convincente para justificarlo. No hubo una disculpa contra
Kilmar Ábrego García, no hay un intento de corrección, no hay un solo intento de coordinarse con el presidente Nayib Bukele. Es más, si esto hubiera sido sincero, ¿ustedes creen que con estos ánimos de colaboración que tiene Nayib Bukele con Trump, de sí señor, si le hubiera hecho Trump, oye, un favor, ya que estás aquí, ya que vienes a la Casa Blanca, dale un ray en el avión a Kilmar Ábrego García, tráelo porque fue un error mío, el Poder Judicial de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, me está ordenando que lo regrese, revisaron sus antecedentes penales, no tiene un solo ticket de tránsito. Alguien el otro día en el comentario dijo, sí tiene. Bueno, ahí están todas las sentencias, todas las fuentes periodísticas, los links a las referencias de las investigaciones de la Corte Suprema y no tiene. Y en su defensa, también de Donald Trump, El Salvador pudo decir, ¿sabes qué? Este tipo te mintió. Porque es un criminal que salió huyendo de El Salvador y aquí tengo todos los documentos para que tires el fallo de la Corte Suprema. No lo hizo, y no porque le faltaran ganas, sino porque no existen. Y lo que hay hoy, amigos, es una desobediencia. Hay un desprecio absoluto por el sistema judicial estadounidense. En palabras de la misma jueza y del mismo juez que dictó el último fallo, porque ya son 2 jueces los que están contra Trump, dijo que la Constitución no iba a tolerar, y ahí lo tienen ustedes, un desacato voluntario a las órdenes judiciales, especialmente por los funcionarios de Donald Trump. Y ese fragmento, amigos, está citado palabra por palabra del fallo. Y todavía continúa con algo más demoledor. Dice, permitir que estos funcionarios ignoren libremente los fallos judiciales no solamente destruiría los derechos adquiridos bajo resoluciones, sino que haría una burla solemne a la Constitución de los Estados Unidos, pues. Y esto no es retórica política. Esto es un lenguaje judicial oficial. Es el lenguaje que se usa antes de levantar cargos precisamente judiciales en contra de alguien. Es la última advertencia. Es el lenguaje que pone a temblar incluso a quienes se sienten intocables. Esta historia, ¿cuántas veces no la hemos visto en México? En chiquito, en las alcaldías. El alcalde que cree que va a estar en la silla para siempre y que cree que después de que sale él va a poner de candidata a su mujer para taparle todos sus cuchupos y después va a su hijo y se sienten intocables, que para ellos no aplican las leyes ni la Constitución. Y eso es lo que está pasando con Donald Trump y su equipo. Cree que van a estar ahí para siempre. No solo por el hecho de que un gobierno federal desobedezca a una orden de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que ya de por sí, amigos, eso es inaceptable en cualquier estado de derecho o cualquier país que se precie de ser democrático, sino por la forma en la que lo están haciendo tan cínica, con prepotencia, con burla, montando un circo al que se ha prestado Nayib Bukele en plena Casa Blanca. Esta es la única razón por la que Nayib Bukele fue invitado a la Casa Blanca, ahí lo tienen ustedes, para intentar eludir este fallo judicial, mientras un juez ordenaba pues detener todos los vuelos de deportación, pues ahora sabemos que la administración de Trump los dejó aterrizar. Y el presidente de El Salvador pues respondió con un tuit diciendo, upsi, too late. ¿Saben ustedes qué indica el hecho de que Nayib Bukele haya tuiteado, upsi, too late? Que en otras palabras, upsi es una manera de decir que es cómplice de Donald Trump, así como, ups, pues yo no quiero, y hazle como quieras. Y este fallo pues no involucra a Nayib Bukele, pero si obstaculiza la justicia, pues ese no es problema de Donald Trump, la justicia estadounidense. Y lo peor, amigos, es que ese fue precisamente retuiteado, el tuit de Nayib Bukele de Upsi too late o Ups, demasiado tarde, pues fue retuiteado por el propio secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, se burlaron juntos del sistema judicial. Estamos hablando de un gobierno que trata las órdenes judiciales del lado de los Estados Unidos como si fueran memes. Y del otro lado, estamos hablando de un presidente que prefiere ponerse del lado de Donald Trump que proteger a un salvadoreño. Y eso, amigos, aquí en China se llama traición. Yo lo decía el otro día en mi en vivo y se me olvidó decirlo ahora. Pero si tú eres un salvadoreño que ama más a Nayib Bukele que a El Salvador, por favor salte del streaming porque no te va a gustar. O si eres un estadounidense que ama más a Donald Trump que a los Estados Unidos, pues salte porque no te va a gustar. Saber que Donald Trump está pisoteando la Constitución de los Estados Unidos,
que Bukele se está prefiriendo en estos momentos poner del lado del presidente gringo que amenaza a nuestros países que del lado de su propia sangre. Porque como dice mi suegra, le duele más la chaqueta que el cuero. Y ahí están ustedes viendo el fallo del sistema judicial que Donald Trump quiere, pues, pasarse por el arco del triunfo con la ayudita de, el presidente de El Salvador. El caso es que un grupo de hombres, en su mayoría venezolanos, pues dicen que fueron deportados sin el debido proceso a una prisión en El Salvador. Digo su mayoría porque hoy sabemos que no todos eran venezolanos. Y el caso es que hoy también ya se está destapando que un juez federal en Washington intervino y ordenó precisamente que los vuelos fueran regresados de inmediato a los Estados Unidos. No solamente no lo hicieron, no lo detuvieron, no ofrecieron explicaciones, lo desobedecieron deliberadamente. Y luego, cuando el juez pues pide saber quién dio esa orden, quién desacató, cómo se ejecutó, pues la administración de Trump se quedó callada. Peor aún, intentó justificarlo con excusas técnicas como que no resistieron ni medio análisis. Por ejemplo, dice que el juez claramente pues, está diciendo que están eludiendo la justicia. Dijo que la conducta de los funcionarios de Donald Trump demuestra desprecio voluntario al sistema judicial estadounidense y a la Constitución de los Estados Unidos. Y que en ese punto hay una causa probable ya, ahora, en estos momentos, para iniciar un proceso de desacato en contra de Donald Trump y sus funcionarios. Y ojo, porque esto no es cualquier palabrita. El desacato judicial en los Estados Unidos, amigos, en este contexto en el que se está dando, es, digamos, como la línea roja en un régimen democrático. Esa no la puedes cruzar. Porque si no, te vuelves más poderoso que el sistema judicial, más poderoso que el sistema legislativo, y entonces ya no eres un presidente, eres un rey o un dictador. Y esa, amigos, es la señal que está marcando el punto en el que ya no estamos hablando de errores administrativos, ya no estamos hablando de fallas de comunicación. Estamos hablando de una ruptura frontal con el orden constitucional. Imagínense que están manejando por una carretera en la noche y empiezan a ver letreros que dice precaución, curva cerrada, precipicio adelante, y siguen ustedes acelerando. Pues, ¿qué pasaría, no? Bueno, eso fue precisamente lo que está pasando en estos momentos en el gobierno de Trump. Hay un letrero enorme que le están poniendo en estos momentos en donde le están avisando que hay un abismo y lo están ignorando. Y no se trata solo de retórica, El juez ya les dio un ultimátum. Amigos, es la última advertencia. Tienen hasta el miércoles de la próxima semana. Miércoles de la próxima semana para corregir todo esto. Y ya no va a haber excusas, ya no va a haber otra visita de Nayib Bukele que lo salve. Nada más hay dos opciones. O traen de vuelta a esos hombres y los devuelven en la custodia del gobierno estadounidense, o dos, entregan los nombres de los funcionarios responsables para iniciarles un proceso de desacato criminal y meterlos a la cárcel. Y ahí, en esos dos caminos, no hay escapatoria. O cumplen o empiezan a caer uno por uno. Y cuando caigan esos, les van a preguntar, dime quién te dio la orden. Y vamos negociando tu sentencia. Y cuando empiecen a decir la orden me la dio el presidente de los Estados Unidos, que ni siquiera es fácil deducirlo porque el mismo Trump lo declaró muchísimas veces, pues lo más delirante de todo esto es que la única esperanza que van a tener es obtener un perdón judicial, una amnistía de Donald Trump y seguir violando la Constitución de los Estados Unidos. En serio, amigos, ya en estos momentos el cinismo es tan grande que ayer precisamente la administración de Trump otra vez vuelve a presentar otra apelación. Apelaron el orden ya en menos de 24 horas. Como si la legalidad fuera un juego de mesa de uno, ¿no? De, bueno, pues vamos a cambiar esto, ¿no? Y el mensaje que está enviando este juez ya es brutalmente claro, No se trata de liberar a nadie, no se trata de dejarlos sueltos en la calle. Incluso, amigos, las personas, no estamos ya nada más hablando, fíjense que yo no me quiero meter mucho en este debate, pero no estamos nada más hablando del tema del inocente
bajo el sistema de presunción de inocencia, Kilmar Ábrego García, que no está acusado de nada, que no tiene un solo antecedente penal. Incluso estamos hablando de otros que sí tienen antecedentes penales. Esa es otra historia y la verdad yo no me meto mucho en eso, porque a mí me parece indignante el tema de los que son inocentes que están en esas cárceles. También hablaríamos de los que sí van a ser deportados, pero que primero tienen que tener el derecho a un proceso justo. Se te acusa de algo. Necesitas que en un juicio te demuestren que realmente eres culpable de lo que se te acusa. La cosa es que a Kilmar Ábrego no se le acusa de nada. En suelo estadounidense, bajo las leyes estadounidenses, a cualquiera que se le acuse de un delito tiene el derecho de tener un juicio justo. Y si cometieron un crimen, pues se les procesa. Y si no, se les da la oportunidad de demostrarlo. Pero lo que no puede hacerse es desaparecerlo en una cárcel extranjera en El Salvador sin darle un juicio justo, sin darle derecho a un abogado, sin darle derecho a nada. Porque ¿saben qué pasa? Que entonces va resultando que lo acusaste de ser venezolano, miembro del Tren Aragua e ilegal, y resulta que se descubre que no es ninguna de las tres cosas. Eso se hubiera demostrado en un juicio justo, pero como no se lo diste, ahí están las consecuencias. Inventando crímenes. Así. Y eso, amigos, es lo que está pasando en estos momentos, que está erosionando el Estado de Derecho en los Estados Unidos y que para muchos, pues esto puede sonar a otra bronca legal más de Trump de las que tiene y le encanta tener, pero en esta ocasión hay algo muy diferente, porque aquí no estamos hablando de negocios turbios, no estamos hablando de las clásicas evasiones fiscales de Donald Trump para volverse más rico sin pagar impuestos o fraudes fiscales. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de cientos de personas que han sido enviadas a una cárcel extranjera por un capricho presidencial, sin una orden, sin un juicio justo, sin defensa. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a responder por eso? Porque la pelota está en el campo de la Casa Blanca. Y esta semana la Casa Blanca quiso pasarle el balón a Nayib Bukele para decir, ay, mira, se fue a la otra cancha. Y la Corte Suprema dice, a mí ese jueguito no me lo vas a vender. Eso no es así. Y hasta ahora lo único predecible de la administración de Trump es que van a pelear con todo hasta el final. Van a ir a la Corte Suprema las veces que sean, las instancias que sea, van a hacer malabares legales, se van a victimizar, pero al final del día lo que están diciendo es, en este escritorio quiero los documentos de que has regresado a los inmigrantes que mandaste sin un juicio justo, incluido por supuesto en primer lugar a Ábrego García, y te doy al miércoles. Y si no me das esos nombres, esos documentos aquí de vuelta, quiero las cabezas de quienes ordenaron eso para iniciarles un juicio y meterlos a la cárcel. Ojo por ojo, diente por diente. Unos estarán en una cárcel de El Salvador y otros funcionarios de Donald Trump estarán en una cárcel estadounidense. Y esto, amigos, que estamos viendo, pues es un cambio muy diferente a lo que habíamos visto antes, porque es como si un médico te negara a seguir el protocolo de higiene en un quirófano y te hubiera llevado pues a sacarte un riñón sin antes darte un diagnóstico clínico. Los mandó a El Salvador sin antes saber si realmente cuál era su identidad, de qué se les acusaba, si era cierto del hecho de que quién los acusaba, ¿no? Y el hecho, la cereza en el pastel, repito, fue el tuit de Nayib Bukele diciendo "Oopsie too late", retuiteado por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Súper triste. Todo esto, fíjense que cuando yo lo estaba leyendo hace rato, me estaba yo acordando de Timothy Snyder, que es un historiador. Bueno, en el 2006, fíjense qué déjà vu, ¿no? Snyder decía, y en ese momento a lo mejor todos lo tiraban al loco, que el fascismo moderno no iba a llegar con botas ni con excusas legales. Bueno, pues llegó en forma de zanahoria. Y aquí estamos viendo cómo ya se está normalizando, porque el Poder Ejecutivo está en estos momentos ignorando a los tribunales y encima se burla de ellos con ayuda de, pues, Dios los hace y el diablo los junta. Ustedes ya saben con ayuda de quién. Díganme en sus comentarios ustedes qué opinan. Déjenme decirles que yo solía tenerle respeto y en algún punto cierta admiración a Nayib Bukele. Después de esto, amigos, yo creo que hay que barrer para atrás y ver todas esas acusaciones que pesan sobre él, a ver cuál es cierto y cuál no.
¿Hay disidentes políticos de Nayib Bukele en esas cárceles? ¿Hay inocentes? No lo sé. Lo que sí sé es que ponerse al lado del presidente de los Estados Unidos antes que de su propia sangre, eso, amigos, eso es traición. Y no traición a Kilmar Ábrego, traición a la patria. Y es tristísimo, ¿eh? México tiene 2 investigaciones activas, no de ahorita, no de ayer, desde hace mucho tiempo. Una es contra el pollo estadounidense, que nuestros productores han acusado a los de Estados Unidos de decir, oye, nos están haciendo trampa, están vendiendo por debajo del precio el pollo que nos mandan. Esa investigación en México, ese proceso, imagínense, concluyó en el 2012. Está listo. Y México se ha abstenido hasta ahora de aplicar la tarifa que podríamos aplicar, esta cuota compensatoria, porque ha habido conversaciones y no la hemos aplicado. Pero ese caso está activo y está pues cerrado. Y luego hay otro que está empezando contra la pierna de cerdo estadounidense, que también nuestros productores dicen, oye, nos está llegando un precio que no es posible, hay alguna cosa muy rara aquí. Y aquí la Secretaría de Economía ya está en el proceso de investigación. Es otro antidumping activo de México para proteger a nuestros productores y productoras de prácticas desleales. Así que esa es la situación. Bueno, pues si Donald Trump quiere hablar de prácticas desleales, pues vamos a hablar de prácticas desleales. Si tanto le encantan los aranceles, vamos a hablar de contraaranceles. Miren, ¿cómo inicia todo? O bueno, mejor dicho, continúa, ¿verdad? ¿Cómo continúa todo este embrollo de Donald Trump? Que ya lo decíamos apenas hace unos días. No hay que confiarnos, con Trump nunca se sabe. Este tipo un día se inventa una cosa y otro otra. La amenaza nunca se acaba con un tipo como este. Resulta que 6 de cada 10 tomates que México exporta, pues terminan en supermercados, restaurantes, en las mesas de los estadounidenses, de una o de otra forma. Bueno, estamos hablando de lo que sería alrededor de 2,562 millones, 2.562 millones de dólares al año. Es un dineral el que México genera de la venta de tomate a Estados Unidos. Es el gran negocio. Donald Trump lo sabe y ahora ha amenazado con que a partir del 14 de julio, pues todo ese tomate mexicano, que representa 6 de cada 10 tomates, repito, que se consumen en territorio estadounidense, pues va a recibir un golpe brutal. Porque ahora se sacó de la manga con que nos va a poner otro arancel del 20.91%. ¿De dónde se saca estas cifras? 20.91, ¿por qué no 20.93? Se le ocurren cosas. Voces le hablan, yo creo, en la noche al señor. Bueno, lo sorprendente, amigos, no es el tema del arancel, porque ya sabemos cómo es Trump. Lo sorprendente es la respuesta que esta vez está dando la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya se le acabó la paciencia, ¿eh? Claudia Sheinbaum no solamente ya se está limitando a rechazar la acusación, ahora sí dijo, ya estuvo, ya. ¿Te gusta esto de las tarifas? Va la mía. Va la mía con nombre y apellido. Si vas a castigar a nuestros tomateros, pues nosotros podemos ir también y vamos a ir tras el pollo estadounidense y el cerdo estadounidense. Y si me quieres joder, te voy a joder. Y doble. No es una mague, ¿eh? Ya escucharon ustedes el adelanto, ahora les voy a poner la parte de la entrevista en lo que interesa de cómo hay investigaciones abiertas contra las exportaciones estadounidenses de pierna de cerdo y de pollo a México, precisamente porque abusan del mercado mexicano y hacen dumping. Si quiere hablar de abusadores, bueno, pues ahí está. Los estadounidenses venden deslealmente estos productos, pollo y pierna de cerdo, al mercado mexicano con un precio muy por debajo del precio de producción. Y con, por cierto, producción que en la mayoría de los casos
pues es peligrosa porque estamos hablando ya hemos hecho incluso muchos videos en su momento, cómo inyectan la carne. Cuando tú vas al supermercado, por ejemplo, te venden un kilo o medio kilo de carne de cerdo, de pierna de cerdo, pues resulta, y del pollo, véanlo, vayan ustedes a ver esto, se llama el gran fraude del pollo falso, que en realidad es falso en el peso, pues, o sea, en el peso y en el precio. Y lo inyectan. En su momento me acuerdo que se desató ahí un debatillo de un loquillo que quería views, ¿no? Diciendo que no, que le inyectaban agua con sal al pollo. No nos confundamos, porque ya de por sí el tema del sodio, pues es un tema peligroso, pero esto no lo hacen para preservar la cadena de conservación del pollo. Hay investigaciones completas que, bueno, al final la verdad sale a la luz siempre de cómo esto daña nuestra salud, porque no es sal de mesa la que le echan. Lo que hacen, por supuesto, es exagerar el peso de la carne, pues para robarnos. No es un tema de preservación. Esto en Europa, por ejemplo, está prohibido. Justo fíjense que nosotros hemos hecho el experimento últimamente que hemos estado yendo para allá. Y si ustedes ven y fríen un trozo de carne, ya sea res, cerdo o pollo, es muy diferente del que se vende aquí en Canadá o en Estados Unidos. Antes de que se iniciara toda esta locura de Trump, pues lo que hacíamos casi todos, no nada más nosotros, los vecinos, por supuesto, es manejas, hora 45 minutos, estás en Buffalo, te vas ahí al centro comercial y ahí haces tu súper. Entonces a veces te encontrabas la carne más barata, cortes que aquí no había, etcétera, ¿no? Lo que sí es que suelta una cantidad de agua que dices, bueno, pues ¿qué? ¿De dónde sale todo esto? Hay una granja local aquí y cuando tú haces ese mismo asado, pues lo que sale es grasa y una cantidad mínima de agua. Lo otro es una exageración. Bueno, el punto, amigos, es que hay una competencia desleal de la carne estadounidense que están mandando a México, con un precio, por supuesto, que es abusivo, y contra los que los competidores mexicanos, los productores mexicanos, no pueden precisamente competir. La gran diferencia es que mientras Trump está convirtiendo toda esta atención en espectáculo, pues Claudia Sheinbaum ya tiene el dardo listo, ¿eh? Esto no es algo de que vamos a iniciar una investigación. Cuando Trump va, Sheinbaum ya viene de regreso. Sale el secretario de Agricultura y dice, no, nosotros tenemos aquí 2 barajitas debajo de la mesa. Y no es de que vamos a iniciar una investigación que va a tardar años en... No. La investigación ya está. La investigación está ahí. Ya hay un resultado, incluso reconocido por Estados Unidos, y hay una sanción que no se las habíamos puesto. Pero si te gusta jugar a las tarifas, pues entonces te vamos a poner esas tarifas, comenzando por estas 2. Y eso, amigos, en términos diplomáticos, es la manera de Claudia Sheinbaum de decir, ya estuvo. Ya se me acabó la paciencia, ¿eh? Sheinbaum no amenaza con tweets. Es una medida sustentada, probada, que si se activa de inmediato, porque esto no tiene México que hacer más que decir desde hoy, pues entonces comienza ya. Y ahora estamos viendo cómo desde hace unos días que Estados Unidos anuncia esto de que va a imponer aranceles del 20,91% a los tomates mexicanos. Bueno, vamos a redondearlo en 21%, ¿no? Y cuando decimos tomates mexicanos, pues estamos hablando, repito, de pues prácticamente todo lo que se exporta, la gran mayoría llega a Estados Unidos. Literalmente hablando del tomate, todo esto se va a ver afectado. Son más, les decía yo, de 2.500 millones de dólares con los que Trump está pues jugando. Con la excusa de siempre, ¿no? Dice que México hace trampa, que México abusa del mercado estadounidense porque hacemos dumping. Es la misma historia de décadas. Eso jamás lo ha probado. Lo que sí se ha probado es que ellos sí abusan del mercado mexicano y hacen trampa con dumping, al menos en el pollo y en el cerdo. Nada más que no se los habíamos querido cobrar. Bueno, pues ahora sí. Porque de amigos ya estuvo. No hay ningún estudio serio hasta ahora que pruebe que México está subsidiando esos tomates. Del otro lado sí, ¿eh? Esto que estamos viendo es puro circo. Nada más que esta vez, pues México no está esperando a ver qué pasa. No estamos cruzados de brazo como en otros tiempos. Sale Sheinbaum en la mañanera, vamos a ver en la parte que nos interesa, y pues dice a través del secretario de Agricultura que si ellos quieren imponernos sanciones,
pues nosotros también tenemos cómo. Y doble, ¿eh? Si me quieres pegar una cachetada, yo te regreso 2. Pero antes quiero que Julio Verdeguer, el doctor Julio Verdeguer, que es secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, pueda hacer algunas anotaciones sobre el tema del jitomate, que ayer salió. Entonces le pediría primero a Julio que nos platicara, luego vamos con todo el equipo de salud y después contestamos preguntas. Adelante, Julio. Buenos días. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de nuestra presidenta, como ya dijo, me voy a referir a la medida que fue anunciada el día de ayer por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos contra las exportaciones de jitomate mexicano. Desde el año 1996, las exportaciones mexicanas de este producto a Estados Unidos han estado reguladas por un acuerdo que se llama Acuerdo de Suspensión de una Investigación Antidumping. Los productores de Florida, de jitomate, nos han acusado, en nuestra opinión, sin razón, de que los productores mexicanos venden sus tomates en Estados Unidos por debajo de los costos, lo cual no es cierto. Pero llevan décadas en esa historia los productores. Entonces, hay este acuerdo de suspensión del dumping desde esos años. A lo largo de estos casi 30 años, se han negociado 5 acuerdos para ir suspendiendo esta investigación. El último de estos... Dumping. Dumping es cuando alguien dice, mira, este señor que me está mandando, señora que me está mandando tal producto, está haciendo trampa. No está realmente vendiendo el tomate al precio real que lo debería vender. Lo está bajando por debajo del precio real para ganarme el mercado, con la intención de que una vez que me saque del mercado, ahí sí ya se queda dueño del asunto y puede hacer lo que quiera. Eso es lo que se llama, así en palabras sencillas, el dumping, hacer trampa. Bueno, eso lo han dicho desde décadas. A nuestro juicio nunca ha sido comprobado, ni puede ser. Bueno, el último de estos acuerdos que se han venido negociando es del año 2019. Es importante decir, este no es un acuerdo con el gobierno mexicano, es entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los exportadores y productores mexicanos, agrupados en sus asociaciones de distintas partes de la República. Sinaloa es un muy importante productor, pero también están, por ejemplo, los productores y exportadores de Sonora y de otros lugares. Bueno, otra vez los productores de Florida insisten en esto hace varios años, 6 años, y ahí el Departamento de Comercio americano hace una investigación, ellos mismos dicen, pues sí, hay un dumping, están haciendo trampa. Y define esta medida que se llama cuota compensatoria, no es exactamente un arancel. Si tienen que pagar 20.91% más para compensar cuando nos manden tomates. Hace 6 años, pero se suspende la aplicación de ese antidumping. Se ha venido suspendiendo año con año, sin ningún problema. Hasta ayer, que el Departamento de Comercio notifica a los exportadores mexicanos que ya Estados Unidos se retira de este acuerdo. Y que ahora sí, en un plazo de 90 días, porque tienen que dar un aviso de 90 días, hasta el 14 de julio de este año, que ahí ya va a empezar la aplicación de esta medida para castigarnos por las supuestas trampas que hemos hecho con 20.91%. Entonces, esto no es parte de los mismos aranceles que se han estado discutiendo. Esta es otra cosa que viene de décadas atrás. No es parte de lo mismo que hemos estado conversando con ellos. Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%.
Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México. 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo. ¿Sí? Claro, no nos pueden sustituir, porque no es que haya un montón de otros países que producen esta cantidad de excelentes tomates a un precio muy conveniente. Si lo quieren hacer, pues simplemente van a pagar 21% más caros sus tomates. ¿Sí? Entonces, la verdad es que quedan 90 días. Ya lo hicieron en el 2019, igualito que ahorita, muy parecido. Y ahí se negoció, se platicó, se negoció, México se defendió, dio sus argumentos y se llegó al acuerdo que estaba vigente hasta ahorita. Lo que va a pasar probablemente es que va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a empezar a conversar, a dialogar, como siempre ha dicho la presidenta, buscamos el diálogo y vamos a ver en qué termina esto. Es muy importante decirles a ustedes que estas medidas, estas investigaciones antidumping, pues son habituales. México tiene 2 investigaciones activas, no de ahorita, no de ayer, desde hace mucho tiempo. Una es contra el pollo estadounidense, que nuestros productores han acusado a los de Estados Unidos de decir, oye, nos están haciendo trampa, están vendiendo por debajo del precio el pollo que nos mandan. Esa investigación en México, ese proceso, imagínense, concluyó en el 2012. Está listo. Y México se ha abstenido hasta ahora de aplicar la tarifa que podríamos aplicar, esta cuota compensatoria. Porque ha habido conversaciones y no la hemos aplicado. Pero ese caso está activo y está pues cerrado. Y luego hay otro que está empezando contra la pierna de cerdo estadounidense, que también nuestros productores dicen, oye, nos está llegando un precio que no es posible. Hay alguna cosa muy rara aquí. Y aquí la Secretaría de Economía ya está en el proceso de investigación. Es otro antidumping activo de México para proteger a nuestros productores y productoras de prácticas desleales. Así que esa es la situación. Se abre un periodo de 90 días. Se va a conversar con los Estados Unidos. Buscamos que se renueve este acuerdo en beneficio ciertamente de nuestros productores. Hay cientos de miles de personas que trabajan en México en la producción de tomate. Los tenemos que cuidar sobre todo a ellas y a ellos. Pero también, si quieren, pues en beneficio de los consumidores americanos, que necesitamos estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables y ojalá que no les salgan tan caros. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, la cuestión, amigos, es que, a ver, desde épocas de Felipe Calderón se llegó a la conclusión en el 2012 y continuado con Peña Nieto que Estados Unidos estaba abusando del mercado mexicano vendiendo pollo por debajo del precio y lastimando a los productores locales mexicanos. Se llegó a la investigación, la conclusión de la investigación determinó eso. No hubo tarifas, no hubo sanciones, no hicieron nada. Siguieron permitiendo que los productores estadounidenses abusaran de los productores mexicanos. Y ahora, por cierto, qué bueno que Trump toca este tema, qué bueno que amenaza a México con el 20.91 al tomate mexicano, porque entonces ya nos estamos acordando. Primero, que somos insustituibles, como dijo el secretario de Agricultura. No quiere, el 98% de los tomates que ellos compran, que México exporta, van a Estados Unidos. El 98% de los tomates que mandamos. 6 de cada 10 tomates que comen en Estados Unidos en forma de ketchup, en forma de pues, lo que ustedes me digan, ensaladas, etcétera, vienen de México. Y les encanta, por cierto. Entonces, ¿de dónde van a sacar más tomate? No hay. No hay otro lugar. Entonces, nos da igual, francamente. Lo único que va a pasar es que ellos van a pagar lo más caro. ¿Y a dónde se va a ir el dinero excedente? A las arcas del gobierno de Donald Trump. Es un impuesto al tomate. Ya le pusieron impuesto a los carros, impuesto al acero, impuesto al aluminio, impuesto al tomate. Ya no más falta que les pongan impuesto por respirar en forma de tarifas. Porque ese aire en algún momento, como es del mismo planeta, vino de China.
And because it's coming from China, ¿no? Le va a poner una tarifa al aire, que así con sus 2 manitas, ¿no? Al aire que viene de China. Y ahora dice que al tomate. Bueno, la respuesta, amigos, es pues que México dice, a ver, yo no voy a hacer una investigación y que no. Ya hay un resultado. Ya hay investigaciones activas contra el pollo y contra la pierna de cerdo de Estados Unidos, que nos han mandado por años. Y bajo eso, pues vamos a imponer una tarifa también en contra de eso porque tú sí estás haciendo dumping. O sea, si vamos a hablar de dumping, pues que sea parejo. Y es aquí donde se pone muy bueno, porque mientras Trump está jugando a ver quién grita más fuerte, Sheinbaum ya tiene armado el plan, ¿eh? Y no lo está haciendo sola. Todo el gabinete económico está bien metido. Y tienen muy, muy claro algo. Si tocan al campo mexicano, se activa el espejo. Efecto espejo, ya como nos toque. Lo que ellos nos hagan, nosotros se los regresamos y doble. Y no es venganza, es justicia. Porque el dumping está probado en el pollo y en el cerdo estadounidense que abusan del mercado mexicano. Y ya basta. Ya basta de aceptar reglas que solamente ellos imponen cuando les conviene. Y cuando no, se hacen como los que no ven. Ya basta de esto de que nos quieren castigar cuando nos acusan de que les llenamos el supermercado de comida barata. De eso nos acusan. Comida barata dentro de las normas justas, ¿eh? Lo más absurdo de todo esto, pues es que Estados Unidos depende muchísimo de ese tomate. Repito, 9 de cada 10 tomates, 98% de sus importaciones de tomates vienen de México. Casi podríamos decir que el 10 de cada 10, si lo redondeamos. Es un monopolio. Al final del día, si le sumamos a esto la producción local, ellos se ayudan porque tienen solamente, por ponérselos de una manera, el estadounidense promedio consume 10 tomates en promedio. De esos 10 que necesita el estadounidense para su ketchup, para su lo que sea, ensalada, bueno, pues de esos 10 ellos nada más tienen 4, les faltan 6. ¿Y saben de dónde vienen los otros 6, que es más de la mitad? Pues vienen de México. Así que no es solamente que nos necesitan como sus proveedores, es que no tienen un plan B a diferencia de México. Nosotros ya ven que siempre tenemos un plan B. Sácale la baraja del pollo y del cerdo. ¿Quieres jugar? Jugamos. ¿Cuál es la baraja de Trump? Quiero verla en la mesa. Pago por ver. Ok. ¿No quieres el tomate mexicano? ¿Quién te lo va a dar? ¿Quién? A ese precio. ¿Turquía? ¿Europa que te peleaste con ellos? ¿Canadá? ¿Quién? ¿China? No me digas. No hay otro país en el mundo, y esa es la realidad, que pueda mandar esa cantidad de tomates con esa calidad y tan rápido. Pero estamos allá al otro lado, pues. No lo tiene Canadá. Digo, aquí el clima, ustedes saben cómo es. 6 meses del año nos la pasamos con nieve. No lo tiene España, que está del otro lado del mundo. No puede trasladar todo al mismo precio tan rápido. No lo tiene ningún productor regional. Nosotros tenemos la ventaja de que somos vecinos del otro lado de la raya. Y lo que pasa, pues, es que Trump está desesperado por generar tensión en su base electoral. Esa es la realidad, ¿no? Y qué mejor que volver al viejo truco. Atacar a México. Ya se había olvidado de nosotros varios días. Se vuelve a acordar y miren. Nada más que esto ya no es el 2012. Cuando se llega a la investigación del dumping y dice, bueno, no hay bronca, guárdala en el cajón. No. Ahora ya hay una respuesta. Y mientras Trump se está subiendo otra vez a su púlpito a gritar que los mexicanos hacemos trampas, pues nosotros le decimos, ok, bueno, pues si quieres hablar de trampas, vamos a hablar de trampas. ¿Te gusta hablar de dumping? Vamos a hablar de dumping, porque tú también estás vendiendo productos por de bajo costo, pero a diferencia de nosotros, es que violando las reglas del tratado comercial. Tú también estás vendiendo productos por debajo del costo original, pero resulta que hay gato encerrado, porque tú sí rompes las reglas del comercio justo. No es algo que sea una acusación vaga de Sheinbaum. Se llegó a una investigación en donde intervinieron ambos países y se determinó con pruebas que era verdad, que hacen trampa en el pollo y en el cerdo. Y si vamos a romper ese acuerdo del 2019 que teníamos sobre el tomate,
pues entonces nosotros también podemos revisar todos los acuerdos que tenemos y por qué no hemos aplicado sanciones contra el pollo y el cerdo estadounidense. Y eso sí les va a doler, porque esos productores pues son parte clave de la política estadounidense de Donald Trump. Y hasta nos van a hacer un favor, porque entre más compremos carne local, créanme que más sana va a estar nuestra calidad de vida. Carne inyectada con menos químicos y animales alimentados con menos pesticidas y sin transgénicos. Bueno, amigos, la cosa es que si Trump cancela este pacto del tomate, y eso es una realidad, que lleva vigente desde hace 5 años y ahora lo hace sin avisar formalmente al gobierno mexicano, entonces, pues, ¿qué nos espera en una reacción posterior? Yo les decía hace unos días, no hay que confiarnos, tenemos que diversificar. Porque ni siquiera tuvieron la decencia de notificarnos. Lo manejaron como si fuéramos un proveedor de cuarta y avísale. Y con eso, con lo que hicieron antier, pues ya encendieron de nuevo todo el conflicto. Por eso agarraron a Sheinbaum ya con poca paciencia, por la forma, porque en este momento pues ya vimos cómo pone sobre la mesa los dos temas en donde ellos tienen cola que les pisen, la pierna y el cerdo de pollo. Y aquí, amigos, pues hay algo que no se dice, que el precio del tomate en Estados Unidos va a subir como nunca, como todo está subiendo en estos momentos en los Estados Unidos. Hoy todo en Estados Unidos es impresionantemente más caro debido a las tarifas. Yo vi en la mañana una declaración de Trump que digo, vaya, qué nivel de cinismo y que la gente, hay alguien que sea tan tonto para escuchar eso y no indignarse. Le pregunta la entrevistadora de Fox, ¿cuánto dinero ha recaudado usted de las tarifas? Miles de millones, como jamás se había visto en la historia. ¿De dónde viene ese dinero? No viene de China. O sea, Trump piensa que le habla a un montón de estúpidos. Ese dinero no viene de yuanes chinos, no viene de pesos mexicanos. Ese dinero viene de los bolsillos de los estadounidenses que ahora tienen que pagar un impuesto adicional cuando comen, cuando beben, cuando se mueven, cuando cargan gasolina, cuando llevan a sus hijos a la escuela, cuando van a un parque público, cuando compran algo en Amazon. Les digo, ya no más falta que les imponga un impuesto a respirar, aire que viene de China o que alguna vez estuvo allá. Es ridículo. Todos estos tarifas, amigos, en realidad son sanciones para su mismo pueblo. Hay una razón de ser y entendémoslo. Entendamos que Estados Unidos es un país sumamente endeudado hasta las cachas. Y a la gente le gusta gastar, no pagar. Entonces por eso Trump nos dice, oigan, vamos a pagar todo lo que debemos porque ya es insostenible. Trump está diciendo, les voy a subir impuestos a todo. Impuesto al pollo, a la leche, al tomate, a los carros, a las computadoras, impuesto a todo. Lo que compres no te salvas, porque tenemos una deuda inmensa que hay que pagar. Pero lo está vendiendo de una forma patriótica. Vamos a ponerle tarifas a China. Sí, esos chinos, sí, que paguen. Al tomate mexicano, sí. Bueno, ese arancel al final se traslada al consumidor. No a los mexicanos, al consumidor final, al estadounidense. Ellos lo pagan. No hay escapatoria. Imagínense qué nivel de cinismo que le decía la entrevistadora de Fox antier, que si Donald Trump iba a eliminar el income tax, porque es tantísimo el dinero que está recaudando en un tiempo récord del dinero de los bolsillos de los estadounidenses que más necesitan. Ojalá, por cierto, que lo use realmente para pagar su insostenible deuda, que no la va a poder pagar, eso ni en décadas, pero por lo menos para abonarle un poquito a los intereses. Al final del día, amigos, pues lo que van a ver ellos es que la ketchup, la ensalada, las salsas, todo eso que usan allá como si fuera básico, va a subir de precio. Y cuando el tomate se encarece, amigos, pues toda la cadena de suministro se encarece. Si ya es un lujo comprarte unos huevos, tomate o leche, pues ya es un lujo vivir, poner comida en la mesa. Porque es un producto, el tomate es un producto, le dicen producto transversal en el sistema alimentario. Y ese encarecimiento, amigos, pues viene directo de esta jugada, pues que ya sabemos cuál es el verdadero fondo. Y como mientras ocurre esto, pues México en esta ocasión dijo, ya no. Ahora sí, la paciencia se acabó, hay diálogo, no sumisión, menos ahora.
Y si nos quieren imponer condiciones unilaterales, pues vamos a responder. El 14 de julio se supone que va a entrar en vigor este arancel, se supone, vamos a ver qué reacciones hay, porque el espejo ahí está. Y hoy ya es en México ojo por ojo, diente por diente. No hay nada que impida que nosotros activemos mecanismos similares contra el pollo y el cerdo y tenemos todos los elementos y todo el derecho de hacerlo porque ya hay un fallo. Que se lo expliquen luego a los ganaderos de Iowa que votaron por Trump. Que vaya y le explique a los productores de carne en California del Norte. Porque ahora no pueden vender su producto en México tan fácilmente. Y aquí está el otro detalle, ¿eh? Mientras se pongan esos aranceles, seguramente habrá otro mercado que vaya a sustituir el precio de esa carne de cerdo pollo, como China, por ejemplo. Si México aplica una represalia, pues no necesitamos gritarlo. Lo único que tenemos que hacer es anunciar que vamos a revisar ese acuerdo de las épocas de Peña Nieto del 2012 sobre el pollo, y con eso, créanme, con esto que dijo el secretario de Agricultura ayer en la mañana, tiembla el Congreso de los Estados Unidos, porque ahí sí le pegan el bolsillo. Porque a diferencia del tomate, el pollo y el cerdo sí son sectores que tienen lobbies políticos muy poderosos dentro de los Estados Unidos. Sheinbaum supo dónde golpear. Y ahí se le está complicando muchísimo la cosa en materia política a Donald Trump, porque ya no es solamente un tema bilateral, esto ya lo está convirtiendo en un problema de la economía interna gringa, pero también de los que financian las campañas electorales de los republicanos. Y eso, amigos, es dinamita, ¿eh? Ahora, yo creo que hay que entender una cosa. Esto no es un berrinche de países. Esto es geopolítica. Y Trump está usando los aranceles como un arma geopolítica. Pero México ya aprendió a defenderse. Ya no jugamos a la defensiva. Y lo que Sheinbaum está haciendo es una muestra de cómo se construye el poder con hechos, no con gritos, ni con mensajes en Truth Social. Porque mientras Trump tuitea, Sheinbaum dice, mira lo que tengo, papá. Aquí tengo el pollo y aquí tengo el cerdo. 2 resoluciones del 2012, de la época de Peña y Calderón, que si crees que se me había olvidado, pues no, aquí están. Y bueno, lo más interesante es que no estamos aislados. México, ayer me estaba enseñando Alba en la noche una imagen que compartía una persona que, qué déjà vu, ¿no? Una persona que hace unos meses aquí en Canadá, en el pueblo para ser específico, retuiteó este mensaje de Doug Ford en donde decía que the most insulting, hasta con el tonito, lo más insultante que he escuchado es que Trump nos compare con México, si somos hermanos como amigos. Bueno, retuitea eso. Esta persona lo recomparte en sus redes sociales. Ayer, esa persona del pueblo estaba subiendo una imagen en donde se ve a un leopardo vestido con la bandera de México y a un oso con la bandera de Canadá abrazándose. Y ponía a esta persona del pueblo, mantengámonos juntos. Y decía Alba, ahora sí juntos, ¿no? Ahora sí juntos. Y hace 2 semanas ahí estaba retuiteando lo que decía el premier de aquí de Ontario, de que era lo más insultante, ¿no? Al final la percepción ha cambiado muchísimo. Hay muy poco racismo en Canadá. En donde sea hay, en México, en África, en donde sea hay racismo. La verdad, tengo que decirlo, ese comentario de Doug Ford eso sí es lo más insultante que yo he escuchado. Y ahora se está revolcando en sus propias palabras, precisamente. Pero ha cambiado mucho la percepción sobre los canadienses que le creyeron a ese Doug Ford. Ahora abrazan a México, esos mismos seguidores de Ford que compartieron eso, porque es el gran aliado. Pero no nada más México ha estrechado lazos con Canadá, también con Europa, con gran parte de América Latina, sin contar Ecuador, El Salvador y la Argentina, que todo nuestro cariño a nuestros hermanos de estos países, pero hay diferencias muy marcadas con los jefes de Estado, ¿no? Y Perú. Pero bueno, de ahí en fuera, más allá de los conflictos diplomáticos entre jefes de Estado, pues hay un establecimiento de un nuevo estándar en la región. Ya no se trata nada más de resistir, sino de contraatacar y juntos. Y esa es la gran diferencia, amigos, entre un país que improvisa y uno que hace alianzas y que planea. Y México está planeando y haciendo alianzas. Así que,
pues si creían que el gobierno de Sheinbaum iba a quedarse viendo cómo Trump rompe los acuerdos y nos golpea con más aranceles como si fueran granadas, pues se equivocaron. Porque hoy ya hay una respuesta, hay opciones, hay firmeza y lo mejor es que se está haciendo sin entrar a su juego de ruido. Muchas gracias amigos por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente.